Si estás interesado en crear o modificar el cover o portada de tu podcast, quédate porque hoy te doy algunas recomendaciones de diseño. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 101 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la comunidad de podcasters en español, podcasters.pro. Hay personas que me preguntan, ¿dónde está el enlace de Discord? El enlace de Discord es podcasters.pro. Tú vas a tu navegador, puede ser con tu móvil si tienes la aplicación para que te lleve directamente y escribes podcasters.pro. Sí, eso es una dirección web. Y vas a ser redireccionado a la página de bienvenida del grupo en Discord donde te esperamos. Ya lo sabes, recordarte que tenemos precio en especial del curso creaunpodcast.com. No te voy a dar detalles para que pases por la página creaunpodcast.com porque esa oferta es por tiempo limitado. Corre. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre tips de diseño gráfico para crear o diseñar la portada de tu podcast o rediseñar también la portada de tu podcast. El cover o la portada del podcast es un elemento muy importante. Bueno, ¿qué tanto nivel de importancia? No, yo no debería estar hablando de niveles de importancia, pero es un requisito. Es un requisito tener un cover o portada de podcast para publicarlo. Todos los alojadores, todos los hosting de podcast te van a dar un formulario donde te van a pedir el cover. Pero yo le doy un poquito más de importancia porque es la cara, es la presentación visual, es la identidad visual de tu podcast. Por tanto, yo entiendo que debes tener, si lo vas a hacer tú, el mínimo criterio, ¿ya? Consciente sobre cómo hacerlo para que cumpla con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Despertar la atención, lograr que la gente asocie y convierta el logo o el cover de tu podcast en la marca visible de ella y donde quiera que la vea, diga, eso es de tal podcast. Eso es importante, ¿ya? Es importantísimo que la gente asocie. Nosotros los seres humanos somos seres de asociación. Si yo veo el cover de tu podcast en un podcatcher, en un agregador de podcast y luego lo veo en otra red social, yo sabré que es tu podcast, ¿ya? ¿Qué pasa si yo lo que hago es que voy a canva.com y veo una plantilla y simplemente le cambio la letra? Bueno, mi querido, mi querida, esa plantilla la va a tener mucha gente. Entonces yo no podré identificar si veo una plantilla parecida o con 2 o 3 palabras cambiadas si es tu podcast o si es otro. Por tanto, la recomendación número 1, evidentemente, es que nunca utilices una plantilla prediseñada para el cover de tu podcast. Mira, nunca. Acuérdate que se están creando en promedio 100,000 podcasts nuevos cada mes. Y yo estoy seguro que muchos de esos podcasts en su portada tienen una plantilla prediseñada. Entonces, al final, cuando tú ves el mar de covers en una categoría, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que hay covers de portada que no llaman la atención porque tú estás harto de ver el mismo diseño, la misma tipografía y hasta los mismos colores en un podcast y otro. Y para algo existe el diseño, ¿ya? O sea, aunque las plantillas se ven, no, porque esto es fácil. No, rehúsa a hacerlo fácil. Rehúsa a hacerlo fácil. Otro elemento antes de entrar a los tips que debes evitar es usar iconos generales, públicos, abiertos, que están en todas partes. Si tú quieres tener un icono o un clip art, como se dice en diseño,
para el cover de tu podcast, cómpralo o diséñalo o paga a alguien que te lo diseñe o fusiona, crea fusiones, ¿no? Collage y cosas así o págale a un diseñador que te lo haga. No busques el de Google, ¿ya? Y lo pongas en tu cover. Ni busques en el repositorio de canva.com y lo pongas. ¿Por qué? Porque ya hay otra persona utilizándolo. Porque por eso está público, para que cualquiera lo utilice. Y seguro que hay otro podcast que tiene el mismo icono. Entonces evita ese error. Eso es un error. Otro error que debes evitar a la hora de hacer tu cover. A ver, esto es muy básico. Evita usar micrófonos en el cover de... No, yo sé que es un chiste malo, pero debería hacer esto. Mira. Tu podcast, por estar alojado en un hosting de podcast, por estar publicado en plataformas donde se escuchan podcasts, no es necesario que tenga un micrófono en el cover de portada para que sepamos que es un podcast. Un micrófono ya en portada es un cliché que no dice nada. En absoluto, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque es un podcast. Está explícito en el formato. Está en una plataforma donde solo hay podcast, viejo o vieja. Entonces, poner un micrófono para señalar de que, yo pongo el título arriba, lo más básico, pongo el título arriba del cover, dentro del cover. Pongo en el centro un micrófono y abajo le pongo podcast. Redundancia, quitando espacio para tener un icono mucho más representativo con tu tema, quitando espacio para captar la atención de otra manera, poniendo un micrófono que es un clip art que está ya quemado en el mundo del podcast. De verdad te lo digo. No utilices un micrófono en la foto del cover de tu podcast. Otro micrófono, no, por favor. A menos, escucha, hay excepciones. Si tu podcast es sobre podcast, quizás, ¿verdad? Si la temática de tu podcast es hablar sobre podcast, o si es hablar sobre locución, o si es hablar sobre micrófonos, bueno, tiene sentido. Pero un podcast que hable de historia y que en el medio de su cover tenga un micrófono, que busque el micrófono ahí, habiendo tantos elementos más llamativos que tienen que ver con el concepto de historia, ¿por qué poner un bendito micrófono? O sea, eso responde a que, por favor, necesitas ayuda. Necesitas ayuda. ¿Qué más? Bueno, vamos con... algunos de estos errores se convierten en tips. Vamos a dar más tips. Otro tips que te doy es que si vas a utilizar tipografía, es decir, si vas a utilizar letras dentro del cover de tu podcast, trata de que sean en negrita. Trata de no utilizar, a menos si encuentras una tipografía cursiva de estas manuales, handwriting, trata de que las líneas que tengas sean gruesas. ¿Por qué? La mayoría de los covers de podcast, la mayoría no, los covers o portadas de podcast se ven desde un móvil en un podcatcher y generalmente se ve pequeño. Entonces tú le pones una letra bien finita, bien estilizada, cursiva, como si estuvieses escribiendo a mano, bien finita. Cuando yo reduzco el zoom, ¿no? Lo pongo pequeñito en la pantalla, no se ve. Entonces estamos desperdiciando la oportunidad de crear una memoria visual sobre tu cover, la estamos perdiendo para que se vea bonito. ¿Ya? Recomendación, ¿tú quieres utilizar una letra cursiva? Sí, búscate una gruesa, con las líneas bien gruesas, para que cuando yo reduzca aún gruesa, se lea. Y naturalmente este tip va con lo otro. Trata de que esa tipografía que tú utilices, esa fuente, se lea, sea legible. Porque a veces queremos que se vea bonita, pero no se entiende. Aparte de que qué es lo que tú quieres que se destaque, el nombre de tu podcast o el icono o el clip art o tu foto. ¿Ya? A veces cargamos demasiado los diseños con demasiado... Ponemos a competir elementos dentro de la misma portada. Bueno, yo le voy a agregar una foto mía y pones una foto en el centro. Ya para mí eso más que suficiente. No, pero espera. Vamos a ponerle arriba de mi cabeza en la foto el nombre del podcast es una letra cursiva, monotype, bla, 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 bien finita, bien estilizada. Está compitiendo con la foto. Pero abajo le vamos a poner en negrita y en mayúscula podcast. Está compitiendo. Son demasiados elementos. Pon un elemento, identifica cuál es el elemento
más importante que debe ser identificado y relacionado con la temática preferiblemente de tu podcast. Si lo piensas, quizás no sea tu foto. Porque si tú vas a hablar, por ejemplo, de marketing online, una foto tuya es como, ¿qué? ¿Tú eres el marketing online? O sea, no, pero es que así la gente me conoce. Bueno, pero es que, vamos a ver, si ya tú fueras una figura pública, el que tú pongas la foto tuya en el cover de portada sumaría, atraería, porque ya tú eres una figura pública. Si tú no eres una figura pública, la gente va a pasar de largo tu cover y va a decir, ¿quién es este? ¿Quién es esta? No la conozco. O sea, no va a tener ninguna relación una foto con el título de tu podcast o la temática central de tu podcast. Claro, estos son criterios personales míos, porque al final tú haces lo que te da la gana y tú puedes poner la foto que te dé la gana. ¿Ya? Yo preferiría, en mi caso, crear un clip art o diseñar un icono fusionando diferentes elementos que sea ese el centro de atracción del cover y que tenga que tenga relación, que guarde relación con el título del podcast o con la temática. Porque fíjate que hay podcasts que tienen un título, pero la temática hablan de otra cosa. Y eso es válido. Por ejemplo, Te invito a un café. El título habla de café, pero es un podcast de psicología. Bueno, entonces yo creo un clip art, en mi caso, de Te invito a un café, de una taza, la silueta de una taza, con las líneas gruesas, para que se pueda ver en pequeño. Le agrego una sonrisa que va de izquierda a derecha hacia arriba, apuntando hacia arriba, que tiene que ver con superación, elemento que tiene que ver con psicología. Le agrego unos ojitos medio achinados porque hay un Robert Sasuke detrás. Personalizo, convierto ese clip art, humanizo ese clip art, ese icono. Le pongo los lentes de Robert Sasuke, etcétera, etcétera. Entonces la gente ve una tacita de café sonriente en el centro, que es lo que llama la atención, ve el título del podcast y dice, bueno, este podcast quizás es de café. Sin embargo, la gente todavía puede confirmar de qué va en la descripción. ¿Ya? Entonces, el tema de la foto, de verdad, si tú eres una persona en tu área, en tu nicho ya conocida, o si ya tú tienes una comunidad y estás establecido como figura, como marca personal, la tienes bien sólida, sí recomiendo la foto. Sí, porque entonces cualquier persona que esté buscando podcast o descubriendo podcast en algún podcaster ve tu foto y dice, mira, fulano. Por ejemplo, Michelle Obama, imagínate. Yo veo la foto de un cover de portada de podcast de Michelle Obama y ya. Yo digo, Michelle Obama tiene un podcast. Y cuando leo el título, conversaciones con Michelle Obama. Michelle Obama. Pero ¿quién es Michelle Obama? Si yo veo uno de Barack Obama, si yo veo uno de Bill Clinton, si yo veo a Mark Zuckerberg, si yo veo a Jeff Bezos en la portada de un podcast, es evidente que va a llamar mi atención. Si yo veo la de Elon Musk, es evidente que va a llamar mi atención. Pero es que son figuras públicas conocidas en el mundo. O por lo menos conocidas en su segmento de mercado o su nicho. Entonces sí llama la atención. Ahora, tú no has establecido una marca, no tienes una comunidad, estás comenzando desde cero. Mejor utiliza un elemento más atractivo que puede ser un clip art o un icono que no sea micrófono. Si tu podcast no habla de micrófonos, ¿no? Dos personas conversando, o una mesa, o un florero, una flor, una mariposa, una paloma. ¿Ves? Ya, vamos a decirlo así. Otra recomendación que te doy es que, aunque el tema de tu podcast, el tema central de tu podcast y el título están alineados, no necesariamente el cover de portada tiene que tener el elemento que describa la temática central de tu podcast con un icono. Otra manera de hacer un cover de portada con los mínimos elementos necesarios para que despierte la atención es usando simplemente una tipografía. Una tipografía bien gruesa o una tipografía que impacte con ciertos detalles que pueden ser en el color o en los elementos como sombras y demás. Puedes jugar con eso, donde la gente pueda ver y entender rápidamente viendo el cover de qué va el podcast. Por ejemplo, este podcast. ¿Cuál es el cover de portada de este podcast? Este podcast habla sobre podcast. Sin embargo, no hay un micrófono en el cover. No, hay una expresión que es esto es podcast. Está claro. El que ve el cover dice esto es podcast.
Si esto es podcast, pero sabemos que es un podcast. Bueno, pues entonces, ¿qué será? Hablará de podcast, porque dice que esto es podcast. Resalta la palabra podcast. Claro, es la palabra clave que yo quiero posicionar en este podcast porque de eso hablamos. Entonces tú puedes usar simplemente una tipografía. Y fíjate los detalles que yo le doy al cover de estos podcasts. Yo le pongo un glow, que es como una especie de brillo, ¿ya? Para que se vea. Le pongo colores dorados para que se vea de valor. El dorado se percibe como algo de valor, naturalmente, por el tema del oro, ¿ya? Y en un fondo negro para que resalte la tipografía. No más. Está bien así, perfecto. Claro, está bien así según mis criterios. Otro tip de diseño que te puedo dar. Si vas a agregar tipografía, trata de que las tipografías no se acerquen a los bordes del cover. ¿Ya? He visto cover que la letra se sale casi del cover. Entonces, no. O tú la centralizas y si la vas a justificar hacia la izquierda, pero aléjala de siempre ten márgenes, espacios, que quede al final, que el conjunto de lo que sea que tenga tu cover de tu podcast esté lo más centralizado posible. ¿Ya? Otra recomendación que te doy para el diseño de tu podcast, utiliza como fondo colores planos. Los degradados están pasados de moda. Los degradados también a veces distraen la atención del elemento importante del cover, que puede ser el clip art, que puede ser la foto o que puede ser la tipografía. Entonces pon un color plano, no te compliques. ¿Para qué? Para que la gente no se fije en el color plano, se fije en el elemento que tú quieres que se fijen. Es un tema de atención, ¿ya? Otra recomendación más que te doy, y parecería muy básica, pero diseña el cover de portada en un tamaño un tamaño grande para que tenga la máxima resolución cuando lo exportes. El tamaño que yo recomiendo es 3000 píxeles por 3000 píxeles. ¿Por qué? Porque a la hora de reducir una imagen grande, no se degrada, no se rompe tanto, no se rompe. O sea, ahora si tú haces una imagen 1000 por 1000 o 500 por 500 y se amplía, se rompen los píxeles, se amplían los píxeles y se ve horrible. Entonces 3000 por 3000 es un número que puede ser manipulable hacia abajo, hacia los números más pequeños, sin que pierda calidad el cover de portada. ¿Y qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Ya, yo creo que esos son tips. El último tip, sí, claro, porque siempre hay espacio para uno más. Mira, cada vez que tú cuando rediseñas el cover de portada, por más que te guste a ti, busca personas para que lo vean. Es más, yo te propongo que hagas más de un diseño. Y busca personas en tu comunidad. Si estás en la comunidad de Podcaster Pro, nosotros lo veremos y te daremos nuestro visto bueno o votaremos para que la gente vote por el que más le impacte. Aunque no sepa de qué va el podcast, aunque no sepa de diseño, tú no estás buscando opiniones técnicas porque sería una locura, créeme que sí. No, miren, yo he diseñado estas 3 portadas de mi podcast. Elija entre la 1, la 2 y la 3 la que más le llame la atención y punto. No más explicaciones. La gente vota, ganó la 3, ya, listo. Elige la 3. Elige la 3, ¿por qué? Porque el cover es para la gente, es para llamar la atención de la gente. Quizás no es el que más te gusta, pero es el que funciona. Te lo digo que yo en Te Invito a un Café he tratado de modificar el cover agregando mi foto y nunca gana ese cover. La gente no le interesa ver mi foto. La gente quiere seguir viendo su tacita sonriente. ¿Ya? Entonces a veces creemos que porque nos gusta, si me gusta a mí, le va a gustar a otro. Error. Te puede gustar a ti y no gustarle a otros. ¿Cómo lo sé? Haz una encuesta. Y ya, al final, si tú entiendes que no reúnes los criterios o requisitos necesarios para hacer el cover de tu podcast, págale a un diseñador gráfico. Cada vez es más económico hacerlo. Ve a una plataforma que se llama Fiverr.com o búscate un diseñador gráfico que quizás con $10, $15 te hace una propuesta, 2 o 3 propuestas de logo. Luego somete la validación con tu comunidad o con un grupo de personas y elige. ¿Ya? Mejor, si buscas un diseñador gráfico, te quitas todos estos tips del medio y el que se encargue. Claro, hay diseñadores y hay diseñadores.
Entonces, si tú ves que el diseñador está cometiendo errores como los que yo te he dado, tú le pasas este episodio y le dices, no, mira, escucha estos criterios y hámelo con esos criterios, ¿ya? Y bueno, espero que te sirvan estas recomendaciones. Tú dirás, Robert, ¿qué es lo que tú me estás hablando de diseño? ¿Tú sabes de diseño? Bueno, mira, yo tengo una maestría en marketing y publicidad y soy diseñador gráfico desde los 18 años. Entonces, yo no me considero una gran autoridad, pero yo diseño y todo lo que tú veas de mí es diseñado por mí. Entonces, yo sí tengo mis criterios para diseñar, que son los que te he dado. Tú puedes tener otros si eres diseñador y otro diseñador puede tener otro. Yo soy de los que diseñan de manera minimalista. Ese es mi estilo, esa es mi escuela. Minimalismo, menos es más. ¿Ya? Y bueno, esa es la tendencia de diseño que hay en los últimos años. Esa es la escuela que está predominando. Así que si quieres investigar más sobre esto, escuela minimalista del diseño, puedes hacerlo. Y espero que te hayan servido estas recomendaciones. Y si no, pues gracias por escucharme. Nada más, desearte un feliz día, feliz fin de semana, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast va a impactar la vida del que te escucha. Así que a trabajar en eso. Espero que te vaya bien. Feliz fin de semana. Chao.